Ahí apareció el live. Se está transmitiendo a través de Facebook. Ya. Ya. Yo creo que comenzamos. Sí, entonces podemos comenzar y Bueno. el que quiera puede compartir a partir de la página. Perfecto. Eso también es importante que se pueda replicar. Bueno, saludos para todas y para todos. Me presento, soy Nicolás Pérez, soy docente de la carrera de Sociología, egresado también de la misma universidad, a nombre de la Universidad Central de la región de Coquimbo, a nombre también de la Fundación Chile Descentralizado, Desarrollado, y también de la Universidad Santo Tomás. Les damos la bienvenida, una cordial bienvenida a esta segunda jornada de nuestro ciclo Conversemos del proceso constituyente. Saludo también de manera bien afectuosa a los panelistas, algunos quienes también son docentes y egresados de nuestra carrera, a las y los estudiantes y al público en general que ha tenido la amabilidad de asistir hoy y de estar presente en esta instancia que lleva por nombre Conversemos del proceso constituyente. Esta es la segunda jornada, lo reitero, y la temática de ella es la descentralización y el desarrollo regional. Este ciclo de conversaciones posee un propósito que en términos generales es generar un espacio de reflexión, un espacio de debate respecto al proceso constituyente que actualmente está llevando nuestro país, ¿cierto? Nuestra democracia, nuestras instituciones, y también representa el proceso en sí un hito de suma importancia para nuestra historia democrática. Este ciclo lo organiza la carrera de Sociología de la Universidad Central desde sus dos sedes, tanto de la sede de Santiago como de la sede La Serena, y en la instancia de hoy reitero y agradezco la colaboración de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado y de también de la Universidad Santo Tomás. El ciclo consta de 4 jornadas. En estas 4 jornadas se van a tratar temas como la elección de los convencionales, que fue la primera jornada que ya se realizó, y la diversidad de ideas que esos convencionales representan. La jornada de hoy, que es la segunda, trata sobre descentralización y desarrollo regional. Vamos a tener una tercera jornada el próximo jueves, en la cual se van a tocar las temáticas de los pueblos originarios y de los conflictos territoriales, y la cuarta y última jornada de este ciclo va a tratar sobre otras economías, modelos económicos sustentables y modelos económicos solidarios. Se realizan todos los días hasta el día jueves 12 de noviembre. Comenzamos el día 22 de octubre en el horario de las 17:30 horas hasta las 19, si es que la conversación, discusión y las reflexiones no se alargan, ¿cierto? Junto con también la participación del público. Las sesiones contarán con participación de egresadas, de egresados, de estudiantes también de la carrera de Sociología, también de sus académicos y de otras disciplinas. Hemos también involucrado representantes de organizaciones sociales, trabajadores del Estado, etc. La metodología que tienen estas sesiones son de tipo conversacional y participativas, y en eso hemos intentado imprimir un sello en el transcurso de las jornadas que se han realizado y también de la presente jornada, donde un moderador, que en este caso soy yo, propone preguntas a los panelistas, y estos panelistas van respondiendo, y de ahí se van generando un debate, una reflexión o una conversación. Reitero, esta jornada trata, y las temáticas a tratar son descentralización y desarrollo regional. Paso ahora a presentar a los participantes, a los panelistas de la instancia. Contamos con la grata participación de Cedric Steinlein, que es licenciado en Historia, es doctor en Filosofía,
Se desempeña como académico de la Facultad de Ciencias Sociales y Comunicaciones y de la Dirección de Formación e Identidad de la Universidad Santo Tomás, sede de La Serena. Su área de especialización es la historia del pensamiento político. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas en esta área y ha participado en equipos de investigación en esta misma línea de estudios. Contamos también con la grata participación de Alejandra Vivanco. Alejandra Vivanco es trabajadora social de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Luego de haber trabajado durante 8 años dirigiendo políticas sociales en la región de Coquimbo, efectúa estudios de posgrado y profundiza con esto sus conocimientos científicos metodológicos, ampliando la comprensión de la realidad sociopolítica desde otros horizontes epistémicos. Desarrolló y realizó sus estudios de doctorados en Lovaina la Nueva, vuelve a Chile en agosto del 2015 y retoma su carrera docente en diferentes casas de estudio de esta región. Desde mediados del 2017, Alejandra Vivanco asume como presidenta del capítulo regional, del capítulo Coquimbo, de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado. Javiera Carvajal, que es socióloga, es egresada de nuestra casa de estudio de la Universidad Central de la región de Coquimbo, cuenta con un diplomado en liderazgo social y también un diplomado en promoción de una convivencia libre de violencia. Desde el año 2018, Javiera colabora en distintas actividades del Observatorio Regional para la Transparencia en la región de Coquimbo, y su tema de interés principal es el área de transparencia y gobierno abierto, también una grata participación. Andrés Kogan, o Kogan, en realidad no podría ahí sugerirme la pronunciación, es sociólogo, es diplomado en educación para el desarrollo sustentable, es magíster en comunicación y cultura contemporánea, posee también cursos de doctorado en estudios sociales de América Latina, integrante de Revista Iberoamericana Social y director del Observatorio Plurinacional de Aguas. Actualmente Andrés está trabajando en la Municipalidad de Lo Prado. Y además contamos con la grata participación de Gabriel Rodríguez. Gabriel es doctor en Sociología por la Universidad Alberto Hurtado, es magíster en Investigación, Gestión y Desarrollo Local de la Universidad Complutense de Madrid y es sociólogo de la Universidad de Chile. Gabriel Rodríguez es profesor de Sociología de la Universidad Central, tiene una amplia experiencia en agencias internacionales y también en organismos internacionales en campos asociados al desarrollo regional y local, territorial, además del diseño de estrategias participativas en investigación y en planificación. Los dejo ahora con una introducción a la temática de la descentralización y el desarrollo regional que nos va a ofrecer Gabriel Rodríguez, y aprovecho de agradecer también su intro. Tienes la palabra, Gabriel. Gracias, Nicolás. Saludo a todos los colegas panelistas y los que están conectados a esta actividad, a esta conversación, bien descrita por Nicolás ya, y los que se puedan sumar. Bueno, voy a intentar sintetizar un tema que, tal como decía Nicolás, no es la burocracia del currículum, ¿no? Sino que yo hace muchos años he estado vinculado a estos temas, y solo quiero partir diciendo que antes de octubre del 2019 yo ironizaba en conversaciones formales, más informales, ¿cierto?, respecto a la posibilidad de solucionar varias problemas del desarrollo regional y territorial con un rediseño constitucional. Ironizaba diciendo que eso era humo, ¿no?, que eso era utópico, que atendiendo a la tradición autoritaria y centralista de Chile y de América Latina en general, resolver problemas que voy a tratar de sintetizar ahora parecía bastante difícil. Así que estoy muy entusiasmado, ojalá que arribemos a un buen puerto, y por eso estoy bien implicado en que estas conversaciones y las que vengan se multipliquen, ¿no? Voy a intentar compartir entonces este breve guión simplemente para que, no sé si lo ven ahí. Sí, sí lo vemos, Gabriel. Muy bien. Para que nos sintonicemos, ¿no? Mi idea, más que marcar algunos puntos, es que entremos en una sintonía para el intercambio que va a moderar Nicolás.
Bueno, voy a intentar en general ensayar una relación entre el proceso descentralizador que estábamos observando en Chile hasta octubre del año pasado, ¿cierto? Con un proceso constituyente que quizás ya lo sabemos, pero para no dar nada por obvio, ¿no? Es inédito en nuestro país donde han primado solo 3 constituciones que han sido consecuencia a su vez de 3 dribles militares, ¿no? Estamos lejos de ser un pueblo que haya deliberado sobre las reglas básicas del juego y que sobre esa deliberación haya construido su institucionalidad, ¿no? Es un proceso bastante importante, creo yo, el que vamos a vivir. Y vamos, una de las derivadas más difíciles de remover, incluso más singulares del Estado-nación chileno con el resto de América Latina, ha sido la eficiencia de las políticas de descentralización, la autonomía territorial y todo lo que eso representa como un insumo para el desarrollo, el crecimiento y el bienestar. Así que es un modo de ensayo muy breve para que lo problematicemos. Hay que entender primero la descentralización en varias, podríamos hablar de varias dimensiones, pero hay 2 fundamentales. Una es la política institucional, digamos, que no es casualidad que se haya iniciado como objeto de interés para la teoría social y la teoría política, con el gran libro de Alex de Tocqueville, ¿no? La democracia en América, cuando la República, la Revolución Francesa, digamos, que quiere aprender de la experiencia de la Unión Americana, y nada más y nada menos de la construcción del federalismo, ¿no? Estamos viendo las elecciones y todas sus paradojas y diferencias con la tradición burocrática española, de la cual no somos parte, donde los territorios tienen un nivel de autonomía inconmensurablemente distinto al nuestro. Una segunda dimensión ligada también a las empresas, a la creación de valor y a las estrategias económicas, tiene que ver con las economías de escala, ¿no? La eficiencia. Organizaciones estatales, organizaciones de interés público, ¿no? También van descubriendo en los últimos 2 siglos, ¿cierto? Que la descentralización de su producción, de sus estrategias de marketing, de relacionamiento con usuarios, también tiene beneficios tangibles. Y pasa a ser siempre entonces, y de hecho esta es la dimensión que sigue primando en la perspectiva que los amigos economistas tienen de estos problemas, ¿no? Es un fenómeno que si bien partió ahí con sus consecuencias, yo diría que es de una incorporación reciente en la perspectiva larga, ¿no? A los debates técnicos políticos. Bueno, ahí hay una máxima bien intuitiva, ¿no? Aprovecho ahí recomendar para los que quieran profundizar en eso al gran profesor Sergio Baciel. Al final, los niveles de descentralización, ¿cierto? De un territorio, de un estado, son siempre un continuo, se va moviendo, y es consecuencia, como dice nuestro profesor, de un contrato social, y ese es el enganche principal con el momento constituyente que yo creo que se deriva, ¿no? El contrato social en un momento constituyente cambia, ¿no? No sabemos la magnitud del cambio, vamos a tener 1 año o casi 2 años de deliberación. Repito, al ser inédito podemos aprender de experiencias de otros estados, de otros territorios, pero nuestro propio devenir como pueblo y con otros pueblos no ha vivido esta experiencia, digamos. Así que esa modificación del contrato puede ser, digamos, leve, puede tener carácter más de ritualista o puede ser profunda, digamos. Y sin duda que ahí van a haber intersecciones con el momento, niveles de descentralización que teníamos hasta octubre. ¿Cuáles eran esos niveles o puntos de partida o elementos basales de lo que mostraba el Estado de Chile, la administración del Estado de Chile, ¿cierto?, en esta materia? Primero, en concordancia, diría yo, con toda América Latina, salvo con las excepciones de la tradición federalista, que no es no es una diferencia tan importante, Argentina, Brasil, México, en alguna medida Venezuela. Ahí el historiador Claudio Vélez da muchas luces respecto a esto, ¿no? Mezcla de la tradición ibérica, como dije, y también que al ser territorios coloniales los que entraron al Imperio Español, no fue el criterio del buen poblamiento, del buen vivir, el que explicó tanto el diseño de sus ciudades como sobre todo la institucionalidad ad hoc de la cual nosotros somos herederos, ¿no? El hipercentralismo, no lo voy a aburrir con indicadores, vamos a revisarnos, tiene múltiples síntomas, ¿no? Y en el caso del Estado de Chile, lamentablemente, como dije, tiene los primeros lugares en varios de estos indicadores.
Otro problema que no se ha resuelto, a pesar de que este diagnóstico tiene, o sea, quizás tiene más años, ¿no? Pero en lo formal puede tener ya casi 25 años. Yo recuerdo que el año 1995 en la Subdere, en pleno periodo de la recuperación democrática, ¿no? Sacó un libro que se llama El Chile descentralizado que queremos, que es muy similar al libro que casi 20 años después, o la propuesta que hizo la Comisión del Gobierno de Bachelet II sobre descentralización, ¿no? Donde el diagnóstico y las propuestas eran bastante similares, lamentablemente, como muchos quizás de los otros problemas que van a ser tratados en este rediseño constitucional. En pocas palabras, la decisión del gasto fiscal por parte de los gobiernos regionales y municipios no se ha movido mucho del 10 al 15%, cosa que vamos a ver en un gráfico más adelante bastante baja, ¿no? En tercer lugar, sobre todo nuevamente en el caso chileno, se observaba un déficit democrático ancestral. Chile es el único estado de Sudamérica que nunca ha elegido a su autoridad subnacional. Y estamos a puertas en abril, si es que no ocurre otra cosa, porque esto es como, estamos como en terreno frágil, ¿no? Debiésemos elegir a esos gobernadores regionales que aunque nos llegan, ¿cierto? Con una, vamos a decirlo, perdónenme lo coloquial, a la chilena, ¿no? Porque no llega desbordando y mejorando la figura del intendente. Llega conviviendo con el delegado regional que, para decirlo simple, está lleno de contradicciones respecto a sus funciones y su discrecionalidad. ¿Ah? Pero yo diría, mejor que llegue a que no llegue, ¿no? Va a ser una transición difícil, compleja, llena de piedras en el camino, pero va a haber una pequeña superación ahí, una puesta al día, ¿no? En el caso del Estado de Chile hay un gran problema que yo creo que ya está siendo discutido en base a las listas, como a la lista que se van a ir incorporando por aquí a los convencionales sobre el domicilio, ¿no? El domicilio que a veces con algunos casos emblemáticos de gente que, para decirlo eh, territorialmente, ¿no? Gente que toda su vida ha vivido en Vitacura y que está representando a Arica o Punta Arenas, ¿no? Yo muchas veces digo que el primer combo de esa situación es lo que revela cómo la oligarquía concibe el territorio, ¿cierto? Y como un tablero de ajedrez en donde pone y saca candidatos, pero también hay un segundo combo o remesón para las propias comunidades que en esos territorios eligen a gente que no vive ahí, ¿no? Este problema o sea, se ha incrementado, ¿no? Hay puros resquicios en este asunto, y al ser la elección de los convencionales derivada de la misma metodología, de las mismas normas que los diputados, vamos a ver esto. Estábamos también en un proceso de incipientes transferencias de competencias, como les dije yo, a nivel financiero poco. Los gobiernos regionales sí han ampliado en los últimos 5 años, pasando de las 3 históricas divisiones que tenían, de administración, de planificación, se han agregado fomento productivo, desarrollo social y humano. En los últimos 5 años sí hubo un cambio sustantivo en las capacidades de los gobiernos regionales, y esperemos que ese proceso se acelere, ¿no? Pero digo que es incipiente porque no viene, de hecho, si fuera, como digo, en la perspectiva económica sería mucho más duro, ¿no? No viene acompañado de un rediseño institucional, el aparato desconcentrado del Estado sigue siendo dominante en este asunto, ni de un rediseño presupuestario, ¿no? Aquí solamente grafico, espero que cambiemos este cuadrito en abril, ¿no? Lo urgente de estas medidas y también lo lento que ha sido la evolución de las instituciones en Chile. Ven ustedes ahí que el único Estado que nunca ha elegido a sus autoridades subnacionales, esto no es algo que haya quitado la dictadura, sino que nunca los territorios han podido tener esa designación, algo que va a cambiar, ¿no? Y acá, fíjense, este es un comparativo entre países que son unitarios. ¿Ah? No, por eso me parece interesante, porque si pongo todos los países, incluyendo los federales, es como va a deprimirse, ¿no? Pero de los países que se declaran unitarios en su estructura política, vale decir, también en los niveles de autonomía territorial, sobre todo en el gasto fiscal, Chile está en un 15% hace rato. Las primeras mediciones de la Subdere son como del año 2007, y ese, o sea, del total del gasto público, lo que suman el gasto de los gobiernos nacionales no pasa del 10 al 15%. Por eso muchos decimos que este es un paso casi tan importante como la democratización y el rediseño institucional, ¿no? Porque podemos tener una comunidad política más robusta en los territorios de Chile, más democrática, ¿cierto?
pero son el aparato concentrado, son las agencias centralizadas, como ironizo yo a veces, las 8 manzanas en el entorno de la moneda, ¿no? Las que tienen aproximadamente el 85% del gasto fiscal. ¿Qué veo yo, qué propongo yo para que discutamos en esta intersección del diagnóstico entre un proceso descentralizador y un momento constituyente, digamos? Yo primero que el primer tema, campo, problema o desafío va a ser el de la autonomía territorial, que aquí entramos a temas de incluso de filosofía política, ¿no? En tanto que cada comunidad, cada nación, cada grupo humano tiene el perfecto derecho a perseguir su autogobierno, ¿no? En la perspectiva larga. Y esa ha sido la historia de la humanidad, donde han habido algunas naciones que han podido mantenerse y proyectarse sometiendo a otras y otras transformándose, ¿no? En la modernidad, esas definiciones con distintos reposos institucionales, ¿cierto? En momentos de quiebre, enfrentación y confrontación, pero también en momentos de reposo y como asambleas constitucionales, se han redefinido. No es casualidad que recordemos la Constitución federalista de Infante en ese periodo de ensayo constitucional, que fue un intento, ¿no? Fue un intento que tuvo su expresión de fuerza en lo que hizo la región de Biobío al principio del siglo XIX. De ahí para adelante, el sello unitario de Chile no ha hecho más que consolidarse. Por lo tanto, yo creo que ese va a ser un primer encuentro entre el proceso descentralizador y el proceso constituyente, ¿no? La definición del Estado de Chile como un Estado unitario o un Estado federal o un Estado que tenga otras características donde se pueda innovar al respecto, ¿no? Un minuto, Gabriel. Vale, ¿por qué lo digo? Porque esto trae muchas consecuencias con insumos o criterios económicos, sobre todo. El modelo extractivista, la participación política, la gestión eficiente de recursos. Otra idea que va a ser muy profundamente cuestionada es la unidad nacional, la plurinacionalidad, derivada de procesos internos, latinoamericanos y globales, como el cosmopolitismo, la interculturalidad, cómo vamos a dialogar con las primeras naciones, ¿no? Eso que está muy en boga va a ser sin duda algo que va a afectar a esto. Los desafíos que yo veo, que las capacidades, demandas y convicciones locales o regionales se desplieguen para que aprovechemos este momento constituyente acercándonos a un Estado descentralizado. Eso no se requiere decretar desde Santiago ni menos desde la convicción. La demanda debe venir de los territorios, ¿no? La convención debe estar vinculada a estos equipos y como indicadores duros, yo diría el incremento del gasto estatal, como lo dije hace un momento, urgente, y el rediseño de la institucionalidad estatal con más pertinencia y menos homogeneidad de la que tenemos ahora. Esa es la síntesis, colegas, que quería compartir para iniciar. Gracias, Nicolás. Bueno, muchas gracias por tus palabras, Gabriel, por tu introducción también, bien esclarecedora y ofrece además una buena guía para llevar la discusión. Así que te reitero mis agradecimientos por esta introducción. Bueno, ahora voy a plantear la primera pregunta que va a orientar el debate entre los participantes, entre los panelistas. Les voy a ir dando la palabra a cada uno y cada una de ellos y ellas. Cuentan entre 3 a 5 minutos por participante para responder, y la pregunta es la siguiente. Ciertamente se hace referencia a la descentralización y a este proceso con bastante frecuencia en el debate público, ¿cierto? En el debate público nacional y en el debate público local, aún más hoy en este contexto, considerando, digamos, el debate constituyente y el momento constituyente por el cual está atravesando Chile. Y en ese mismo contexto, ¿qué sentido adquiere este concepto, ¿cierto?, de descentralización, y por qué es importante el proceso, ¿cierto?, y por qué es importante también discutir un Estado descentralizado para el nuevo orden constitucional, pensando evidentemente en cómo este proceso, ¿cierto?, en tanto también como concepto, influye en la resolución de ciertas problemáticas en la vida cotidiana de la gente. Les pido por favor que muteen los micrófonos.
El orden de respuestas es el siguiente. Primero, Cedric, Alejandra, Javiera, Andrés y Gabriel. Tiene la palabra Cedric Steinlen. Hola Nicolás, una consulta es 3 a 4 minutos por pregunta o en total. Por intervención, por pregunta. Ok, En tu caso son 3 a 5 minutos. 5 minutos, ok. Sí. Bueno, primero buenas tardes a todos y todas. Agradezco a la carrera de Sociología de la UCEN por la invitación a participar de este conversatorio, en especial a la directora de carrera de la región de Coquimbo, Liliana Manzano, y al profesor de la misma carrera, Nicolás Pérez. Mi primera respuesta se va a centrar desde una perspectiva historiográfica de la historia social. El centralismo político, social y económico en Chile es un fenómeno que tiene una relación directa con nuestra historia constitucional. Este se puede rastrear desde la Constitución de 1833, luego del periodo de organización de la República, que contempló una serie de ensayos constitucionales, como por ejemplo las leyes federales, de las cuales comentaba también Gabriel anteriormente. Pero luego de estos ensayos constitucionales y luego de la instauración de la Constitución de 1833, se consolida en Chile una república autoritaria, fuertemente centralista, con una élite gobernante que estableció un proyecto conservador en lo político y liberal en lo económico. Esta élite era heredera de la aristocracia terrateniente colonial que se encontraba asentada principalmente en el centro sur y en el valle central de Chile, y cuyas redes de poder se concentraron en la ciudad de Santiago. Luego de una serie de transformaciones económicas tras las primeras décadas de la formación del Estado chileno, surge a partir de la segunda mitad del siglo XIX una nueva clase mercantil originada por la riqueza minera de la plata y el aumento de las exportaciones del cobre en el norte de Chile. Por ejemplo, acá en La Serena hay dos familias que son súper representativas de esa nueva clase mercantil del siglo XIX, que fue la familia Subercaseaux y la familia Edwards, pero que rápidamente, una vez que hacen su fortuna, se van al Valle Central y se emparentan con la antigua aristocracia terrateniente. Surge en este sentido una clase que combina tanto características burguesas como características de la antigua aristocracia. Sin embargo, hasta aproximadamente 1920, esta oligarquía con rasgos burgueses y mercantiles se va a mantener en el poder sin contrapeso. Esta élite centralista se va a mantener en el poder hasta al menos la década de 1920, cuando se produce una crisis de legitimidad y representatividad de esta, principalmente debido a los excesos de la República Parlamentaria y los temas que venían relacionados con lo que se llamó la cuestión social. Las transformaciones políticas a partir de 1920 marcan un momento de inflexión gracias a reformas sociales y la participación política de clases medias y populares, pero incluso la promulgación de la Constitución de 1925 por Alessandri no significó un cambio profundo en las estructuras de poder hegemonizadas por la oligarquía. Si bien luego de la Constitución del 25 y principalmente a partir de 1938 con los frentes populares accede al poder una clase media, una clase burócrata mesocrática, el poder de estos grupos oligárquicos se mantiene. Van a sufrir algunos cambios, por ejemplo, dejan quizá ese énfasis centrado en la tierra y se traspasa a un énfasis más, digamos, desarrollista, industrializador, pero siguen manteniendo su cuota de poder y obviamente que es centrado en la ciudad de Santiago. La Constitución de 1980 va a mantener y va a exacerbar el predominio de ese centralismo consagrado en el artículo 3, que da el carácter unitario al Estado de Chile y estableciendo las bases de un Estado subsidiario que ha intensificado la concentración económica en unos grupos económicos cuyas oficinas centrales y directorios se encuentran establecidos en 2 o 3 comunas de Santiago. Además de eso, hay varios estudios que son de tipo sociológico, que seguramente acá los colegas y las colegas deben conocer, que muchos de estos directorios justamente son conformados por hombres de
5, 6 o 7 colegios de élite de estas comunas, y finalmente son los que van a seguir concentrando el poder político, social y económico hasta el día de hoy. Con esto me gustaría responder a la primera pregunta desde una perspectiva histórica, de una perspectiva de la historia social, y en la segunda pregunta me gustaría ya más profundizar desde una perspectiva de los desafíos de la Convención Constitucional y este proceso constituyente que se abrió el 25 de octubre. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Cedric, por tu presentación, por tu contextualización histórica, rigurosa y bien documentada. Tiene la palabra ahora Alejandra Vivanco. Cedric es profesor de Trabajo Social de la Universidad Santo Tomás, y ahora tiene la palabra Alejandra Vivanco, quien es presidenta del capítulo regional de Coquimbo de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado. Muchas gracias, Nicolás. Muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, y también reconocer esta triple camiseta que en este caso tengo como docente en psicología en la Universidad Central y también en trabajo social en la Santo Tomás. Bueno, estaba pensando, escuchando a Gabriel, escuchando a Cedric, de lo importante que es la descentralización, sobre todo cuando podemos ver y reunir algo que efectivamente que puede reconstruir las confianzas y la democracia en nuestro país, las lógicas distintas, cómo las abordamos desde la historia, desde la contradicción, desde dónde abordamos nuestro problema. Bueno, la pregunta que me parece que en mucho sentido, ¿por qué hablar de descentralización? ¿Es importante discutir del Estado, centralización en un nuevo orden constitucional? Y mi primera respuesta, y no lo podría ser distinta desde la Fundación y también desde mi disciplina, es fundamental. La descentralización, y según todas las estadísticas que podemos encontrar, reproduce la pobreza estructural de nuestro país, reproduce las desigualdades, reproduce todas las inequidades en los territorios. Debería ser un debate, sobre todo con un sentido de realidad, partiendo del análisis de las consecuencias del centralismo en los territorios. Consecuencias que desde el mundo de la academia, lo hemos conversado, desde el mundo de las fundaciones, pero la fundación que me corresponde representar es sobre todo grupos de pensadores, académicos, pero donde siempre he tratado de proponer una mirada más desde los territorios, también desde la participación de la gente de a pie, porque es importante que las personas entiendan, para que sea parte, y me encantaría ver en las demandas, me hubiera encantado ver en el estallido social, carteles pidiendo descentralización también, porque afecta directamente a nuestra vida cotidiana. Y que nos convenzámonos también que el centralismo no es un problema técnico-administrativo, como alguna vez vinieron a decirnos en esta región, no teníamos las inteligencias, es un problema político. Hablar del centralismo es un problema político que reproduce problemas de pobreza estructural de nuestro país. El esfuerzo descentralizador requiere una voluntad política. Los gobiernos de turno, y de aquí, como decía Gabriel, en los últimos 25 años, y diría hasta un poquito más atrás, en su mayoría de agendas presidenciales, proponían una agenda, un calendario de política pública centralizadora, y no la cumplieron. La última fue días antes del estallido social, el 16 de octubre del año pasado, que se presentan las consecuencias de el análisis de la agenda corta de centralización, que queda suspendida, con los intentos continuos de eliminar la elección de gobernador regional, limitar las competencias regionales, porque no sacamos nada con elegir el gobernador si no acompañamos con todo el apoyo presupuestario, financiero y decisional también. En el fondo, y no voy a contradecir a los expositores anteriores, nuestra Constitución está inspirada fuertemente en un Estado presidencialista, hiperpresidencialista, altamente centralizado, vertical, homogeneizante, y que lo vimos. Pensemos en todas las medidas, sobre todo en los primeros discursos presidenciales con las respuestas a la emergencia sanitaria. Medidas centralizadoras que no reconocían las diferencias territoriales. En nuestra región se tomaban medidas de aislamiento social sin considerar que en la región de Coquimbo hay un 30% de las familias que genera procesos migratorios por motivos laborales a la zona minera. O sea, no lo conocen.
toma las decisiones a nivel central desconociendo la realidad territorial. Porque yo creo que uno de los primeros grandes pecados es creer que uno tiene la lectura de toda la sociedad desde las 5 cuadras alrededor de la moneda que decía Gabriel. Es importante entonces adoptar definiciones clave, pero de un orden político. Estamos hablando de una discusión sobre el poder, sobre el Estado que queremos, rediseñar instituciones a través de las cuales nuestras sociedades cada vez más plurales y que piden reconstruir nuevas institucionalidades, nuevas confianzas, reconozcan estas contradicciones y adoptemos, como lo veremos en la segunda pregunta, decisiones a vez más legítimas. Y para mí la legitimación para la fundación tiene que ver con que estas decisiones sean a nivel territorial, a nivel subnacional, a nivel local, donde podamos establecer límites al poder del Estado centralista y donde podamos impulsar de manera participativa tomas de decisiones donde respetemos los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. ¿Cómo? Potenciando una participación ciudadana en las regiones, reconociendo que las regiones tampoco somos, no podemos pensar que somos homogéneas tampoco. Nuestra región de Coquimbo, y aquí hablo desde la casa, no es parte de casa, tenemos también cierto centralismo. Yo tengo familia en el Choapa y no se reconocen con la misma nivel de poder que tiene La Serena y Coquimbo, o Valle, un poco más, gracias a las últimas carreteras. Gracias. Y lo importante en el fondo, reconociendo con esta participación ciudadana, poder formular políticas sectoriales de las regiones. Cuando un ciudadano de a pie me pregunta, pero ¿por qué es importante hablar de centralismo? Porque no se construye un nuevo puente entre las compañías y La Serena, donde sabemos, los que vivimos acá, los grandes problemas de tráfico que hay, porque la decisión presupuestaria está en Santiago. Eso, Nico. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Nos esclareciste y también nos invitaste a reflexionar sobre la descentralización y, digamos, esto como materia de poder, donde la sociedad, a través de mecanismos de participación, también tiene mucho que decir, así que te agradecemos por eso. Tiene la palabra ahora Javiera Carvajal, quien es egresada de Sociología de la Universidad Central, para que pueda hacer su argumentación. Bueno, respondiendo a la pregunta 1, primero decir que el concepto de descentralización en la Constitución del 80 tiene un sentido ideológico. Como menciona Montesino en alguno de sus textos, la idea de la Constitución vigente era alcanzar un Estado unitario, subsidiario y neoliberal, y para eso se consideraba necesario transferir las capacidades administrativas a las municipalidades, por lo que se promovió que el Estado se desprendiera de las funciones esenciales como la salud y la educación, traspasando estas funciones a los gobiernos locales. Para que esto fuera posible, se requería entonces de una eficiente administración local, pero no necesariamente de un gobierno local empoderado y mucho menos legitimado por la ciudadanía. Ya el retorno de la democracia, o la supuesta democracia del gobierno de Elwin, el sentido de la descentralización no cambió mucho, sino más bien se consolidó que los municipios tuviesen un rol de administraciones locales, por lo que se fortaleció un Estado liberador de funciones administrativas en gobiernos subnacionales. Ahora bien, pese a que en las últimas décadas, para ser más precisa, en los últimos 20 años, se ha avanzado en la descentralización, en la actualidad, por lo menos, yo creo que se evidencian dos grandes problemas, que espero, obviamente, que en el proceso constituyente se logren resolver o al menos mitigar su impacto. Uno, las desigualdades territoriales, y dos, la falta de profundización de la democracia regional o local. La desigualdad territorial entre las grandes urbes y los municipios rurales y periféricos sigue siendo abismal, tanto en la generación de ingresos propios como en las capacidades administrativas necesarias para enfrentar las responsabilidades que trae la descentralización. Entonces, ¿cómo superar las desigualdades territoriales? Primero hay que entender que esta tarea solo se va a lograr con la participación de los territorios, como decía la profesora Vivanco, pues el centralismo actual bloquea el desarrollo de esto. Por lo tanto, las soluciones que se generen a partir de la nueva Constitución para esta problemática deben ser territorialmente cercanas, porque no hay duda que mientras más descentralizado el poder, mejor se va a contribuir, o sea, se va a contribuir mejor a una democracia.
un actor esencial que se identifica para el mejoramiento de la vida pública de un territorio es el gobierno municipal. Entonces, por lo que es necesario aprovechar al máximo las ventajas de la proximidad administrativa y establecer mecanismos de colaboración activa entre el gobierno y las comunidades del territorio. ¿Por qué? Porque así se consolida una gobernanza democrática participativa que permita desarrollar proyectos de interés común. Por otra parte, como dije recién, la nueva Constitución tiene que poner el foco en que las municipalidades y las regiones se les otorgue un carácter de gobierno, porque si lo pensamos, por ahora solamente administran, pero no gobiernan, que es lo que decía Gabriel Rodríguez al principio. Por ende, la oportunidad de incidir activamente en la superación de las desigualdades territoriales se reduce significativamente, sumado a que sus representantes se ven limitados tanto por sus recursos como por sus atribuciones. Por lo tanto, la democracia representativa a escala regional no tiene contrapesos sociales ni mecanismos democráticos de salida ante las tensiones o los conflictos que se representen en el territorio. En lo personal, espero que con la elección de los gobernadores regionales, que se aplazó para el 2021, hay una mejor representación política, porque sería un avance en materia de regionalización en cuanto a la representatividad y legitimidad de quien se supone que va a abogar por las necesidades que se generen en el territorio. Ahora, como para ir cerrando ya el tema, el proceso constituyente representa sin duda una oportunidad para redefinir la descentralización de un sentido transformador. Entonces, para que esto sea posible, es necesario que exista un mínimo de consenso sobre los problemas regionales que queremos resolver con la Constitución. Desigualdades territoriales y fragilidad de la democracia regional son problemas a los cuales la nueva Constitución podría contribuir a un diseño descentralizado y que vaya de la mano con los municipios que puedan gobernar y no solo administrar. Para esto, se requiere que el proceso constitucional incorpore un cambio de lógica de un Estado centralizado, como lo han mencionado los expositores recién, a un Estado que sea descentralizado con el poder en las regiones y en los territorios. Solo eso. Gracias. Muchas gracias, Javiera. Te agradecemos por tu exposición. Y Javiera también nos trae a acción un debate importante. ¿Siguió pegado? Sí, te quedaste, Ahí sí. pegada. Ahí sí. No, tú te Sobre la quedaste propia, pegado. sobre la propia naturaleza del régimen político, que es un debate también bastante interesante, de larga data, ¿cierto?, entre las democracias representativas y las democracias participativas y también directas. Tiene la palabra ahora Andrés Kogan, director del Observatorio Plurinacional de Aguas y egresado de Sociología de la Universidad Central en la sede de Santiago. Te escuchamos, Andrés. Bueno, buenas tardes a todas y a todas. Muchas gracias por la invitación de la Universidad Central, que fue la universidad que yo estudié y egresé de la sede en Santiago, y qué bueno que hayan hecho esta instancia de diálogo y conversación. Me gustaría presentarle una reflexión a partir de la descentralización, compartirle una reflexión quizás crítica con respecto a cómo, desde qué lugar estamos entendiendo la descentralización. Chile se encuentra en un momento inédito de su historia, luego de la aplastante victoria del apruebo en el plebiscito constitucional del pasado 25 de octubre, el cual ha generado muchas expectativas sobre las grandes discusiones que se vendrán a nivel país durante los próximos meses. Una de esas discusiones hace referencia a la necesidad de una profunda descentralización del Estado unitario de Chile, el cual ha sido una demanda impulsada por distintos sectores provenientes de la sociedad civil y de también partidos políticos. Es así como las críticas al Estado por su carácter centralizado y burocrático se han evidenciado en la gran desigualdad histórica entre Santiago con el resto de las regiones del país, la cual se puede reflejar en el nivel de ingreso, el acceso al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la infraestructura y a la misma representación de sus autoridades regionales, las cuales recién en el año 2021 se elegirán de manera democrática por la ciudadanía. No obstante a esto, si bien uno puede estar de acuerdo con la crítica que se hace con respecto a que la toma de decisiones ha estado históricamente en Santiago de manera hiperpresidencialista además, esta se hace completamente insuficiente en la medida que no se plantea explícitamente desde qué lugar ideológico estamos entendiendo la descentralización del Estado. Planteo esta inquietud ya que muchos de los sectores que han buscado impulsar en Chile la llamada descentralización desde la década de los 80 en adelante han sido fervientes seguidores del modelo neoliberal impuesto en dictadura
y profundizado en democracia por la élite política imperante, a través de un regionalismo de mercado. De ahí que necesariamente la crítica a la descentralización del Estado debe ir acompañada también de una crítica del carácter monocultural, extractivista y privatizador del Estado de Chile, el cual ha usado a los territorios del país como meras fuentes de extracción de recursos naturales para satisfacer las necesidades de las élites. Me parece que si no se plantea de esa forma la crítica, la descentralización del Estado terminará siendo una demanda conservadora de ciertos sectores empresariales y gremiales, lo que podrá derivar finalmente en una mera distribución del poder político y económico entre la élite de Santiago y del resto de las regiones. Ante este escenario, lo que se trata es impulsar una descentralización en donde el Estado cambie no solo administrativamente, dándole más atribuciones a los gobiernos regionales y a los municipios, sino que también su estructura económica y productiva, la cual ha impuesto modelos de desarrollo insostenibles para los distintos territorios, pueblos y comunidades. Por tanto, no basta un Estado descentralizado con gobiernos regionales y municipios fuertes. Si a las grandes empresas extractivas nacionales y transnacionales existentes en el país no se les ponen límites sociales y ambientales claros en las distintas localidades, las cuales son literalmente saqueadas por la megaminería, por el negocio forestal, agroalimentario y también inmobiliario. En otras palabras, se queda corta una descentralización administrativa que sigue reproduciendo un discurso centrado en la inversión privada y en una idea de crecimiento económico ilimitado, sin políticas retributivas ni ecológicas consistentes, ya que está condenada a generar así un Estado subsidiario 2.0. Por el contrario, la descentralización tiene que servirnos para frenar y no para profundizar una concentración de la riqueza brutal en Chile, vinculada principalmente a la venta de materias primas y al despojo territorial para explotar bienes comunes. En síntesis, una descentralización que no plantee explícitamente un Estado plurinacional con derechos sociales universales garantizados, sea educación, salud, vivienda, y declare constitucionalmente los derechos de la naturaleza, como pasa en Ecuador, por ejemplo, corre el riesgo de ser un mero Estado neoliberal, pero de carácter descentralizado. Esa es mi reflexión que las quería compartir para que la podamos conversar entre todas y todos. Muchas gracias, Andrés, por tu reflexión, por tu presentación. Te adelantaste también a la siguiente discusión con respecto al modelo de desarrollo y al grado también de integración que tienen las instituciones políticas con respecto a la forma en que producen o no bienestar. Así que, bueno, muchas gracias por tus comentarios y esta reflexión que acabas de ofrecer. Ahora tiene la palabra Gabriel Rodríguez, que es profesor de Sociología de la Universidad Central en la sede de Santiago. Gracias, Nicolás. Solo quiero marcar algunos puntos de todo lo que he escuchado, ¿no? En poco, para que sigamos el diálogo. Directo, digamos. Creo que estamos de acuerdo en que el diagnóstico está completamente realizado, ¿cierto? Y como dije, hay un agotamiento técnico-político con estos juicios, ¿no? Ya no podemos seguir con estos niveles de centralización que, como dije, son bastantes. Respecto a lo que dice Andrés en este último punto, considero muy relevante asociar los procesos de descentralización y o de autonomía territorial, ¿cierto? Porque es una doble cara, con los modelos de desarrollo, ¿ya? Esa es una discusión que va a venir. Y ahí el punto, voy a poner el ejemplo del Mall de Castro, no sé si ustedes lo recuerdan. Si avanzamos en democratización, si avanzamos en prácticas de democracia directa, si abandonamos el patrón nacional de estrategias de creación de valor, nos podemos encontrar con que en muchas localidades el pensamiento alternativo y crítico no es compartido, ¿cierto? Los resultados de las prácticas de democracia directa no necesariamente derivan en emancipación o en un mejor espacio. Hay que tener cuidado con eso. Y entonces hay que avanzar en los dos frentes, porque yo en el fondo estoy absolutamente de acuerdo. Creo que nuestros territorios han sido víctimas del extractivismo, no consecuencia porque seamos tontos, ¿no? Como decía el fiscal Gajardo del caso Penta, somos tontos hasta las 12. Es consecuencia de cómo estos territorios se han insertado en el sistema mundo. El diagnóstico de Cardoso y Faleto tiene 80 años, y seguimos perforando la tierra y seguimos generando materias primas y siendo economías del commodity. Lo interesante de ese agotamiento, y para empalmar con lo que señala Andrés, es que se están produciendo modelos locales en las estrategias de creación de valor
que desbordan, que van por el lado de lo institucional. Eso, ojalá que haya un empalme ahí. Tercer punto, lo dijo el profesor Cedric, ¿cierto? Hay un cambio global en este asunto. ¿Ah? La crisis de la democracia representativa nos va a pegar fuerte acá por el tipo de Estado que tenemos. ¿Mm? Y eso yo creo que es una oportunidad, y quizás la misma experiencia revolucionaria y constitucional en la que estamos es síntoma de eso, ¿no? El agotamiento era tanto, y el aprendizaje de la sociedad, por suerte, existía, que la cosa ya no tenía ahí borde, ¿no? Eso quisiera compartir, Nicolás, para que sigamos dialogando. Muchas gracias, Gabriel, por tu reflexión, por tus argumentos. Condensaste también de buena forma lo que las y los demás participantes habían anunciado. También le agregaste un poco ahí de pimienta a la discusión, y eso también la vuelve más interesante. Es importante también que se genere esa discusión, ¿cierto? También entre los panelistas y entre las perspectivas que cada uno de ellos pueda tener, ¿cierto? Defender ciertas posiciones. Ahora voy a dar paso a leer una pregunta del público. La idea es que mantengamos el orden. También les voy a ir dando la palabra para ordenar un poco la discusión. Así que paso a leer. Esta pregunta es de Rafael. Rafael, bueno, nos saluda. Hola, buenas tardes. Y Rafael pregunta, ¿qué dispositivos consideramos necesarios para romper la lógica de ordenamiento territorial, cultural, centro-periferia? Y argumenta que cuando uno interviene en regiones recibe la crítica que Santiago es Chile. Sin embargo, es la misma crítica que hacen las comunas sobre las capitales regionales. ¿Es posible, entonces, dice Rafael, instalar en Chile lógicas policentrales para ponderar la ejecución del poder entre los distintos centros? Es decir, el centralismo que también tiene una expresión en las propias regiones. Tienes la palabra, Cedric. Bueno, muchas gracias, Rafael, por la pregunta. Lo primero que se me viene a la mente a partir de lo que comentaste es que es necesario, además de una serie de medidas que luego voy a comentar en la próxima respuesta, de descentralización que deberían ir incluidas en la nueva constitución y desarrollada a partir del trabajo de los convencionales constituyentes, me parece que es sumamente necesario que, para que no se replique el centralismo que existe hoy entre Santiago, la metrópoli y las regiones, también dentro de las regiones, es que existan mecanismos deliberativos a nivel comunal, a nivel también provincial. O sea, que no solamente el gobernador regional tenga autonomía política para decidir cuáles son los énfasis para su región, sino que también sea la ciudadanía, a partir de mecanismos deliberativos comunales, a nivel local, a nivel provincial. Estoy pensando en la provincia del Limarí, por ejemplo, no la provincia del Elqui, del Choapa, en donde y a través de los cuales puedan deliberar sobre cuál deberían ser los lineamientos de desarrollo de sus provincias, de sus comunas y de sus regiones. De esa manera desconcentramos el poder que podría recaer en un eventual gobernador regional que tenga las atribuciones de una autonomía política, administrativa y económica que esperamos que tenga luego de promulgada la nueva constitución. Eso te respondería. Gracias. Muchas gracias, Cedric. Alejandra, nos interesa conocer tu opinión. Mira, muchas gracias. Sí, yo creo que también y comparto mucho de lo que estaba planteando Cedric. Yo creo que lo más importante efectivamente es generar dentro de las tareas que va a tener este gobernador regional, pensar la región. O sea, yo lo primero que hay que hacer es qué región queremos, qué región pensamos, la planificación, efectivamente lo que el territorio pretende como su proyecto de desarrollo. Para mí, descentralización tiene necesariamente que ir acompañada con un modelo de desarrollo sustentable. Y cuando yo leía la pregunta a Rafael,
acordamos un poco de los famosos COSOC, los consejos económicos y sociales, que existieron en algunos minutos con alta fuerza en los municipios. Y estos COSOC quizás se podrían, pensando como una estructura, reproduciendo o articulando, coordinando, son los principios que yo pensaba mencionar en la segunda pregunta, pero coordinando a nivel provincial, desde la realidad local y generando esta articulación que va desde el pensar la región y a tomar las decisiones y deliberar, en el fondo, de cuáles son estas soluciones a los problemas públicos que tenemos pensados para nuestra región de Coquimbo en particular. Es un poco esa la respuesta, Nico. Gracias, gracias Alejandra. Javiera, te escuchamos. Sí, respondiendo a la pregunta de Rafael, yo pienso que algo similar a lo que piensa Cedric, que hay que tratar de no replicar el centralismo, porque sería básicamente seguir en lo mismo, pero hay que establecer mecanismos de democracia directa que tengan relación con los territorios, y donde, no sé si la palabra es que se realicen diagnósticos, pero que se realicen consultas ciudadanas, en donde la ciudadanía, valga la redundancia, pueda decir por sí misma cuáles son sus necesidades. Por lo tanto, creo que a lo que hay que apuntar es hacia modelos de desarrollo locales que tengan sentido con la comunidad, con los territorios. Solo eso. Gracias, gracias Javiera. Andrés, con respecto a la pregunta de Rafael. Ahí sí, con respecto a la pregunta de Rafael, bueno, coincido con Javiera y tratar de complementar lo que dice, la democracia lo más participativa y directa posible, no sé, los municipios, tiene que ver como cómo generar instancias, ya sea a través de plebiscitos, de consultas, pero que sean, no sean meramente consultivas, realmente generen cambios realmente, sea en los municipios, sea donde sea finalmente. Lo que se trata es como democratizar la democracia que existe, yo creo que ese es el tema, profundizar la democracia, mientras más participación haya, mucho mejor, y tiene que ir por ese lado, yo creo, ¿no? Yo creo que mientras más mecanismos participativos hay, ¿cuántos plebiscitos se hacen a nivel municipal? Muy poco. Ahora el año pasado se hizo un plebiscito bastante importante por el tema constituyente. Fueron los municipios los que impulsaron justamente la consulta por la nueva constitución, que fue bastante valioso, pero eso se queda corto. O sea, falta mucha participación, y pueden haber muchas instituciones, pueden estar los COSOC, pueden estar muchas organizaciones, mucha legislación al respecto, pero ¿qué tanto deciden los ciudadanos finalmente? Ese es el tema, yo creo. Muchas gracias, Andrés. Bueno, es todo un tema respecto a los municipios, porque también es importante, creo yo, darle mayor poder a los consejos comunales, ¿cierto? Considerando que en muchas ocasiones se tiende a reproducir un poco la lógica del hiperpresidencialismo, pero ahora a nivel municipal. Así que también es importante quizás pensar en instituciones que sean capaces de fiscalizar, digamos, el poder desde los territorios, y también tengan facultades, digamos, para poder generar, ¿por qué no?, iniciativas de ley que sean coherentes con la identidad de lo local, ¿cierto? Gabriel, ¿te escuchamos? Sí, mira, muy brevemente ir comentando algunas cosas que salen. Sin duda que también creo que hay un acuerdo en la pertinencia de facilitar y participar de las prácticas de democracia directa. Yo creo que ese es un proceso de aprendizaje global que está ocurriendo en Chile. No hay que olvidar, tal como señala Andrés, el clima social local que vivimos desde la Revolución de Octubre en adelante. No sé cómo fue en La Serena, Coquimbo, vi los desórdenes, ¿no?, que fueron con el estándar nacional, pero el cabildeo como verbo, si brotó porque había un contexto anterior que no viene dado por la ley. Y ese es mi segundo punto. Nada prohíbe que los territorios locales, ciudades grandes, ciudades cabeceras de región actualmente, entornos de cuencas medioambientales, vayan formulando ese proyecto de desarrollo. Eso no va a ser decretado ni por Santiago ni por la Convención. Eso tiene que salir, y eso está bastante estudiado, no lo voy a alargar con eso, desde las propias conversaciones locales, regionales. Y ese es un conflicto grande. Ese, no sé si se va a resolver con la Constitución, porque eso tiene que ver con las estrategias de creación de valor, la propiedad y al final con el sentido y la cosmovisión, digamos, porque, por ejemplo, lo que señala Alejandra Ibanco y el espíritu de lo que dice Andrés, yo lo comparto plenamente. Quisiera una América Latina, un Chile más sustentable, menos entregado al capitalismo internacional global, ¿cierto? Yo lo quisiera,
pero veo que eso no es compartido, digamos, que hay una disputa sobre los modelos de desarrollo. Y esa disputa se tiene que ir creando con instituciones de democracia directa, como digo, que va creciendo. Otro punto que quiero poner ahí como pelo a la sopa, ¿no? Pregunta directa: ¿quién conduce la sociedad? ¿Quién conduce las comunidades? Estamos viendo que en un gobierno de derecha, ¿cierto?, se está produciendo una revolución constitucional inédita. Estamos viendo que, volviendo a las planificaciones, que es un tema muy interesante, si vemos los PLADECOs, las estrategias regionales, cada región se ha dado un horizonte, se ha dado una idea de que cómo vivir, ¿no? ¿Y por qué no se concretan? ¿Por qué seguimos en esta dinámica? Hipótesis, pueden haber hipótesis ahí, pero las empresas grandes, globales y nacionales que se mueven con alcance nacional, no conversan, no vienen a estos foros, no conversan en la estrategia regional, no se meten en las prácticas de democracia directa, ven al tablero, como los partidos políticos nacionales, que tienen presencia regional, donde ponen al ciudadano Vitacura, ¿cierto?, siendo candidato a Arica y Magallanes. Eso es muy difícil, digamos, capturar el Estado, digámoslo así. Lo vamos a reformar. En 2 años vamos a tener otro Chile, luego vamos a tener una conversación regional. Lamento decir que no basta para cambiar el modelo de desarrollo como lo entendemos. Hay que hacer conversaciones locales, ¿cierto? Y propuestas e innovaciones que se están haciendo. Yo conozco incipientes, ¿cierto? Las conocemos todos los que nos interesan estos temas, y esas no están al alero, por suerte, del patrón nacional de producción con el que fuimos criados, digamos. Termino mi comentario recordando lo que hoy día es tan fácil decir como un territorio perdedor, Puchuncaví, Quintero, ¿no? Que en la década de los años 50 ese fue un territorio ejemplar en la política de desarrollo industrial de Chile, aplaudido por todos los actores de todos los abanicos. Eso era lo que había que hacer, ¿ya? Y el aprendizaje de 80 años después no viene dado ni por una constitución. De hecho, estamos en el orden neoliberal, desde el orden neoliberal y desde un gobierno de derecha estamos tratando de cambiar estas cosas. Entonces, dicho de otra manera, aunque la constitución nos acomode mucho y tengamos gobernantes nacionales y regionales de izquierda, eso no basta, porque los actores estratégicos en la creación de valor no los veo participando de esta conversación. Cambio. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, Gabriel nos recuerda una vieja pregunta que también plantea un sociólogo contemporáneo bien reconocido como es Bauman, en el sentido de que cómo podemos solucionar problemas globales desde lo local. Y ahí también han emergido con fuerza también nuevos municipalismos, y creo que lo que ha hecho, por ejemplo, solamente por mencionarlo, Jadwe con el impulso de las farmacias y las inmobiliarias populares, que también lo ha copiado y lo ha exportado desde el municipio de Nápoles, va en esa lógica, ¿cierto? En cómo también desmercantilizamos la vida pública y cómo reforzamos los municipios, entregándole más poder a la institucionalidad, pero también a la ciudadanía y a la gente. Bueno, vamos a pasar a la pregunta 2. Les pido, por favor, si hay cierta interpretación, si se quiere recoger algo de la discusión anterior, también aprovechen en estos 3 a 5 minutos con los que cuentan de dar ese punto de vista. Bueno, la pregunta 2 dice así: ¿de qué manera abordar el debate del desarrollo regional? Este foro, esta discusión consideraba tanto la descentralización como el desarrollo regional, agregando ahí entre medio una I, ¿cierto? Descentralización y desarrollo regional. ¿De qué manera abordar el debate del desarrollo regional en el trabajo de la convención, yendo más al proceso constituyente, incluyendo en esto la pluralidad de voces presentes en los territorios de nuestras regiones y comunidades? En este sentido, la pregunta definitiva es cómo se asegura, ¿cierto?, que los anhelos, que las esperanzas que hay en la gente, que hay en las comunidades, que hay en esa zona de sacrificio que le dieron una victoria bien abrumadora a la prueba, ¿cierto?, se vean reflejadas y terminen por verse reflejadas en el nuevo texto constitucional a través de una matriz de desarrollo que considere esa misma heterogeneidad, esa misma pluralidad de voces. Repetimos el orden y tiene la palabra Cedric Steinlein. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la pregunta. Quiero ligar mi respuesta con mi
mi punto de vista planteado en la primera pregunta, que tiene que ver con un análisis desde una perspectiva histórica, desde una perspectiva historiográfica de la historia social, y en particular en relación a cómo las élites centralistas en Chile, desde 1833 hasta el día de hoy, han mantenido el poder desde una perspectiva centralizada, y de qué manera podemos, a través de la nueva Constitución, particularmente a través del trabajo de los convencionales constituyentes en la Convención Constitucional, establecer una serie de medidas que posibiliten un cambio en el tipo de Estado que tenemos, que es un Estado centralista, un Estado descentralizado. ¿Ok? En ese sentido, me parece súper interesante analizar los resultados del plebiscito para una nueva Constitución del 25 de octubre del 2020. Estos resultados nos muestran de manera inequívoca, me parece, la realidad centralista y de concentración del poder político, económico y social de nuestro país, donde la opción a favor del rechazo de una nueva Constitución se impuso solo en 5 comunas en todo Chile, y 3 de las comunas que optaron mayoritariamente por la opción rechazo, Las Condes, Loarnechea y Vitacura, justamente son aquellas en donde se encuentra concentrado el poder político y económico que domina hegemónicamente al Estado de Chile. Y es esa misma élite, me parece, la que se niega a desconcentrar el poder que ha mantenido históricamente a través de relaciones sociales, económicas y políticas que mencionamos en la respuesta número 1. Según nuestro punto de vista, las y los convencionales constituyentes deben impulsar una agenda de descentralización real del poder político y económico en Chile, para que nuestro país pueda abandonar la condición de un Estado unitario y centralista. Algunas de las propuestas que deben contemplarse en la Convención Constitucional para transformarnos en un país descentralizado y también desarrollado son las siguientes. Primero, que en la redacción de la nueva Constitución se propicie que la elección democrática de las autoridades regionales deben ir acompañadas de facultades que le permitan avanzar en mecanismos que posibiliten planificar y gestionar la política de sus territorios desde una perspectiva local. Número 2, además de lo anteriormente mencionado, se deben establecer nuevas reglamentaciones tributarias que reconozcan las especificidades de cada una de las regiones. En este momento, me parece que uno de los problemas más grandes que tiene Chile y el modelo de desarrollo chileno en relación a su centralismo es justamente que las grandes empresas en Chile que concentran el poder económico del país tributan en 2 o 3 comunas de Santiago, y luego de manera centralizada esto se distribuye en las demás regiones. Me parece que es sumamente relevante que las empresas de cada región tengan sus oficinas centrales, estas grandes empresas, estos grandes capitales tengan sus oficinas centrales y sus directorios en regiones, y los tributos queden en regiones y de ahí se distribuyan de manera razonable dentro de las regiones, y si es necesario también tener políticas solidarias de unas regiones con otras, también se puede establecer mecanismos en ese sentido. Y el tercer punto es la aplicación de mecanismos deliberativos que promuevan la participación de la ciudadanía en lo referente a las estrategias de desarrollo regional. Esto tiene que ver un poco con la pregunta que hacía Rafael, y aquí es un punto que yo había pensado para responder esta pregunta de este evento, justamente va en esa línea, que a nivel local, municipal, y tiene que ver con las teorías políticas del municipalismo que comentaba Nicolás, la ciudadanía pueda tener mecanismos para poder elegir las estrategias de desarrollo regional, comunal, local. Eso me parece fundamental para desconcentrar el poder político en la nueva Constitución. Y en este sentido, para hacer una síntesis y resumir lo que acabo de comentar, la nueva Constitución Política de la República de Chile debería consagrar un Estado descentralizado que otorgue mayor autonomía a las regiones que la conforman. Esto supone
que el Estado tiene la obligación constitucional de fortalecer las regiones a través de la entrega de facultades políticas, económicas y administrativas que favorezcan un desarrollo equitativo y solidario de estas. Esa es mi respuesta, Nicolás. Muchas gracias. Gracias, Cedric. Gracias, Cedric, por tu buena argumentación. Alejandra, estamos interesados en saber más. Yo creo que es la respuesta del millón, y es la respuesta que yo espero, porque yo creo que lo primero es no atribuirse las verdades ni desde la academia, ni desde el mundo político, ni desde el mundo, porque como bien remarcaba Cedric, que el gran triunfo del rechazo, de la apruebo, y efectivamente el gran triunfo de la Convención Constituyente es el hecho que la ciudadanía también toma las decisiones y participar en estos procesos. Entonces, dejemos de hablar por los otros también. Entonces, los constituyentes, yo creo que en este pensamiento, en este texto que se va a construir, lo primero es preocuparse de que este problema de la centralización sea un problema sentido como un problema común y como el motor que nos va a diferenciar para tomar las decisiones importantes desde la planificación, desde el diagnóstico, como muy bien decía Javiera, desde la planificación, como yo daba a articular con la respuesta anterior. En el fondo, en este proceso constituyente, generarnos los cuestionamientos, las preguntas, la discusión sobre cómo vamos a distribuir el poder en los territorios. Un Estado unitario, un Estado regional, un Estado federal, que es algo que no se sigue discutiendo. ¿Cómo nos vamos a vincular sobre todo los territorios para garantizar que los derechos fundamentales sean promovidos, respetados y conducidos por los poderes públicos? Pero también discutir en esta Constitución qué tipo de democracia. Insistimos, compartíamos el diagnóstico del hiperpresidencialismo. ¿Queremos una democracia representativa, directa? ¿Generar otro tipo de gobierno, de presidencial? ¿Qué grado de separación también queremos con los órganos del Estado? ¿Qué sistema de gobierno queremos? ¿Presidencial, semipresidencial, parlamentario? ¿Qué órganos vamos a potenciar? Porque todos estos elementos son los elementos que circulan y que vinculan en la gran discusión que tiene que ver con la descentralización como un motor de desarrollo o como un modelo de desarrollo para nuestro país. ¿Cómo vamos a plantear y qué restricciones dar? Como fundación se han planteado, se han discutido siempre, o sea, sobre todo hay un grupo de 24 expertos que han ido trabajando el tema, tengo que hablar desde la institución también, de la fundación, fundación que es de participación voluntaria. Hay 5 principios fundamentales que es lo que hay que tratar de cómo instalar en la discusión de una convención constituyente que promueva la descentralización política y administrativa de nuestro país. Insisto, esto es un tema político, no es un tema de administración del Estado solamente. El principio de autonomía, el principio de prohibición de la tutela. Gran problema en la agenda corta que están firmando últimamente, rápidamente, estos últimos meses con la aprobación de la elección del gobernador, ahora con la distribución de algunos recursos para que las regiones puedan generar sus planificaciones. Efectivamente hay una tutela fundamental que sigue siendo por parte de la Subdere, que nos tienen que decir cómo hacer y cómo hacer bien las cosas en las regiones, porque las regiones no sabemos hacer las cosas. La subsidiariedad territorial, la diferenciación territorial y la coordinación. Si tengo tiempo, en el principio de autonomía estamos hablando de autogobierno, ya de tener gobiernos municipales, gobiernos regionales, y ahí estábamos aclarando, y quizás sea una iniciativa también de la constituyente, gobiernos provinciales, que en el fondo logren coordinar, prohibiendo la tutela. Yo creo que ya estamos cansados, sobre todo desde la vuelta a la pseudodemocracia, a esta democracia vigilada, a esta democracia tutelada por otros y por suprainstituciones que nos dicen cómo hacer las cosas y por qué que ellos tienen el conocimiento nato y saben cómo hacer las cosas. Esta tutela, no, las inteligencias están en las regiones. Nuestras regiones tenemos inteligencia, tenemos las capacidades para generar propuestas con sentido de realidad, con sentido de territorialidad, con rostros a estos problemas. Efectivamente, discutir otro principio fundamental, el principio del empoderamiento territorial, donde se ejerce mejor el poder, donde se pueden tomar las mejores decisiones son efectivamente desde los territorios, desde la realidad local.
si hablamos del tema del agua, y aquí les tengo, estoy cerrando el ojo a Andrés, no sé si me está viendo, pero si hablamos del tema del agua, ¿cómo nos van a hablar mejor del tema del agua la gente del sector secano de la provincia del Limarí, donde su producción caprina efectivamente se ha desmedrado los últimos años? Ellos saben cómo hablar del agua, saben de los problemas y pueden efectivamente generar propuestas desde esa mirada. Y la diferenciación territorial. Hay regiones, quizás no la nuestra, que han generado movimientos regionalistas, movimientos descentralistas, Magallanes, Aysén, Calama, que han generado algunos movimientos, sobre todo en los años 2000, 2009, proponiendo demandas locales, demandas regionales, para diferenciarse, y donde efectivamente los movimientos descentralizadores o regionalistas son más fuertes que en la mayoría de las otras regiones. Y finalmente, el más importante, creo que es un principio fundamental de lo que estamos hablando, para poder coordinar propuestas, para poder articular estas planificaciones, estos diagnósticos, estas políticas públicas regionales, en definitiva, es la coordinación. Es el principio de coordinación concertada, empoderada, vinculante, y considerando que las unidades territoriales son autónomas y tienen efectivamente esta autonomía que debe ir acompañada de recursos financieros, de presupuestos disponibles para poder invertir en los territorios con las soluciones que se planifiquen desde los mismos. Gracias, Alejandra. Bien entusiasma esa respuesta. Este problema, me apasiona este tema y se nota, parece. Sí, pero es interesante porque así también da cuenta, digamos, de una demanda histórica. Se hizo bien el contexto que hay desde las regiones, ¿cierto? Hasta una guerra civil se llevó a cabo en el siglo XIX por lo mismo. Vamos con Javiera. Te escuchamos para conocer tus argumentos. Bueno, para abordar el debate del desarrollo regional en el proceso constituyente, considero que es necesario que exista participación ciudadana. Desde el gobierno abierto, que es un paradigma que pone en el centro de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones, se considera que la participación ciudadana es muy relevante porque genera nuevas formas de gobernanza local. Para abrir plenamente la participación ciudadana en el proceso constituyente, es preciso, obviamente, descentralizar, fomentar la transparencia de los actos públicos, desburocratizar y apuntar hacia un sistema político que promueva la participación ciudadana, favoreciendo la organización y la expresión de la sociedad civil. Es necesario mencionar que la transparencia, la participación y la colaboración no son cuestiones idealizadas, sino que son principios reales que le permiten a la administración pública enfrentar nuevos desafíos aprovechando las capacidades de los demás sectores y actores sociales para integrarlos en el quehacer cotidiano. Ahora, el problema de la participación ciudadana en el proceso constituyente es que en el acuerdo de la élite por la paz no se definieron mecanismos de participación ciudadana más allá de los plebiscitos de entrada y de salida y de las elecciones de constituyentes. El hecho de que no existan mecanismos de participación ciudadana podría provocar efectos similares a los que se provocan con la Constitución actual, que se considere como ilegítima, que sea rechazada y que por lo tanto produzca desconfianza de la política, sus instituciones y su representación en general. Por esto, es necesario que exista un involucramiento efectivo en donde la ciudadanía incida en la construcción de una nueva constitución, pues si eso no ocurre, tendremos un panorama centralizado en donde el protagonismo se lo lleve la élite política partidista que durante los últimos 30 años ha estado en el poder perpetuando el modelo. Por ello, además de que los independientes logren participar en igualdad de condiciones que los candidatos de partidos políticos, el proceso constituyente debe poner como uno de sus focos que exista una mayor discusión en cómo asegurar que quienes sean electos constituyentes representen la mayor diversidad de opciones y de sensibilidades de los territorios. Ahora, respondiendo cómo involucrar a la ciudadanía, evidentemente es necesario que se realicen consultas con efectos vinculantes, pues que los ciudadanos se involucren es la única forma en que la Constitución tenga un foco territorial que permita el desarrollo regional, en pertinencia con las necesidades de las personas. ¿Cómo llevar esto a cabo? De la masa, en un texto chiquito que sacó sobre minutas del proceso constituyente, da algunas ideas, siempre reconociendo que algunas de ellas necesitarían modificaciones legales.
Primero propone las audiencias públicas, en donde las comisiones reciban en audiencia a quienes convoquen y soliciten, con la finalidad de escuchar una mayor cantidad de diversidad de organizaciones y voces ciudadanas. Otra de las ideas es una rendición de cuentas territorial, de carácter periódico, establecida reglamentariamente, favoreciendo el vínculo de las y los electos en sus territorios. Encuentros y foros temáticos públicos como este, en donde se presenten propuestas y borradores de acuerdo, lo que permite debatir los temas de interés ciudadano. Encuentros autoconvocados, que ya lo hemos visto posterior a la Revuelta Popular de Octubre, lo cual permite un mayor número de participantes y favorece que cualquier grupo exprese su opinión. Iniciativa ciudadana de norma constitucional, que establece un mecanismo vinculante que permite introducir temas de alta adhesión por firma, de alta adhesión pública al debate y, entre otras cosas, descentralización de las sedes de la convención. Establecer sedes regionales en distintos territorios, como por ejemplo en el norte, en el sur y en el centro, favoreciendo el funcionamiento, disminuyendo los traslados, la descentralización y la apropiación regional del proceso. Otra de las ideas, un equipo técnico para hacer un seguimiento continuo de los logros, las limitaciones del proceso participativo durante la convención, alianzas público-privadas de conocimiento entre las universidades, que veo que es una de las preguntas que está ahí, gobiernos locales, instituciones, organizaciones de la sociedad civil, y por último, tomar medidas de transparencia, publicidad y participación virtual utilizando el Internet, porque abrir la información para la gestión pública es fundamental para la eficacia, la transparencia y la descentralización del proceso constituyente. ¿Por qué? Porque permite acercar el gobierno a los ciudadanos y fomentar la participación ciudadana en los procesos de toma de decisión. Eso, gracias. Muchas gracias, Javiera, por esta interpelación a las élites. Andrés nos va a ofrecer también una respuesta a la temática. Sí, bueno, un punto de vista que lo había manifestado en la anterior intervención. Y claro, quizá yo no estoy muy de acuerdo con la pregunta por el tema del desarrollo. Para mí el desarrollo no es algo que yo por lo menos quiero alcanzar. ¿Por qué? Porque el desarrollo, yo lo veo y mucha gente lo ve en América Latina sobre todo, que el desarrollo finalmente es un discurso colonial, un discurso que viene en los últimos 70 años, que está muy vinculado al desarrollo económico, al extractivismo. O sea, el desarrollo como noción, como palabra, yo estaría de desacuerdo. Por ende, desarrollo regional, yo no quiero desarrollo regional desde esa lógica extractivista, desarrollista, esta idea, porque la lógica desarrollista construye los territorios finalmente como espacios de extracción de recursos, como medios de producción. Me parece que hay que cuestionar la idea de desarrollo, y acá tenemos mucho que aprender de las experiencias latinoamericanas, sobre todo en Ecuador, en Bolivia sobre todo, y por eso plantea la idea de derechos de la naturaleza, por ejemplo, o nociones desde el mundo indígena como el suma causa y el buen vivir, el suma camaña, el vivir bien de Bolivia. Acá en Chile tenemos muchos pueblos indígenas que nos podemos enriquecer mucho la discusión sobre qué entendemos y qué queremos. Por ejemplo, qué nociones queremos alternativas al desarrollo. Ese es el tema, más que qué modelos de desarrollo, yo creo que alternativas al desarrollo queremos tener como país. Yo no vi las manifestaciones que hemos estado teniendo y desde el estallido hasta la fecha, yo no veo a la gente pidiendo más desarrollo, pidiendo más descentralización, veo pidiendo dignidad, y eso no puede perfectamente los cabildos, por ejemplo, autogestionados de muchas asambleas socioambientales, donde se reivindican el tema del agua, por ejemplo, como planteaba una de las expositoras, Alejandra, plantea, bueno, ¿qué vamos a hacer con el agua? Que sea un bien, porque el agua es un bien común. No solamente basta con nacionalizar el agua, por ejemplo. El agua es un bien de la naturaleza. Es más que un bien para los seres humanos, más que el consumo humano. Yo creo que esta mirada antropocéntrica, que está muy vinculada al desarrollo, que también una mirada sobre eurocéntrica, que finalmente se nos impuso desde la posguerra en adelante, me parece que es una discusión que deberíamos poder darle en el proceso constituyente. Yo creo que no estamos obligados al desarrollo. Obviamente, esto se tiene que hacer de manera conjunta, participativa, y quizás también tomar las experiencias de otros países tan ricas, por ejemplo. Yo creo que Chile es demasiado, tanto izquierda como derecha, siguen subordinados al discurso del desarrollo. Eso está muy presente, va de izquierda a derecha, desde el Partido Comunista a la UDI, todos plantean una idea de desarrollo. Yo sé que existe desarrollo sustentable, desarrollo a escala humana, desarrollo humano, ecodesarrollo. El desarrollo ha tenido miles de nombres, y hay muchos investigadores que lo han cuestionado. Por ejemplo, el autor Eduardo Budina, por ejemplo, él plantea una idea de postdesarrollo y una idea de alternativas post-extractivistas, por ejemplo.
Y va desde la agroecología, por ejemplo, va de la permacultura, va de economías campesinas, va de economías sostenibles, pero no el desarrollo. Como finalmente termina siendo un fin en sí mismo y está muy subordinado al desarrollo de la idea de crecimiento económico infinito. El desarrollo supone que poco menos que el planeta tiene límites infinitos y todo lo contrario, tiene límites finitos. Por eso tenemos mucho que ver también de la ecología política. Yo siento que la sociología, las ciencias sociales, la CEPAL ha cumplido un rol súper nefasto con respecto a esta idea de desarrollo, de que queremos el desarrollo, que es una promesa que nunca ha llegado y que nunca va a llegar. Y finalmente los países desarrollados son los países del norte, del centro, son los países finalmente que comenzaron con la conquista, con la colonización. Entonces yo creo que discutir el desarrollo como idea, como concepto, me parece que en este momento constituyente, este proceso que está viviendo Chile, podría ser súper rico y aprovechar los pueblos indígenas que están en el territorio. ¿Y cómo entendemos el territorio también? El territorio es un espacio finalmente de vida, de reproducción de vida, somos parte del territorio. Esta idea también de medio ambiente, que es media difusa, como que el medio ambiente es una cosa externa a nosotros somos naturaleza, somos parte de la tierra, que va más allá de una mirada indígena, es una mirada de seres vivos finalmente, yo creo. Muchas veces se plantea esta idea como fuera un tema solamente de los indígenas. Todos tomamos agua, todos nos alimentamos, entonces plantear ideas, por ejemplo, soberanía alimentaria, soberanía hídrica, que plantean muchos pueblos en América Latina, hay muchos investigadores, está Maristeles Vampa, por ejemplo, en Argentina, que plantea la idea de un giro ecoterritorial, y la idea de mal desarrollo. Yo creo que el desarrollo es una pésima idea, y si es desarrollo regional también. Yo creo que hay que cuestionar la idea de desarrollo por su trasfondo colonial que tiene. Ese es mi punto de vista. Bueno, Andrés, hace interesante la discusión plantear no ya matices, sino, digamos, de lleno ideas absolutamente contrapuestas. Javiera, digamos, hizo una apelación bien importante a las élites y Andrés nos aporta con sus comentarios desde perspectivas decoloniales, ¿cierto? Incluyendo no tan solo a los seres humanos, sino también a los seres no humanos en el debate y proyectando esto también hacia la discusión constitucional. Así que gracias por eso, Andrés. Gabriel, te escuchamos. Gracias, Nicolás. Bueno, voy a tres cosas bien breves, pero bien importantes. Me ha gustado escuchar los colegas míos. Primero, Andrés, estoy completamente de acuerdo con esta última intervención, ¿no? Me interpreta completamente, pero creo que es necesario introducir matices para el momento sociopolítico en que estamos, digamos, porque hay que ir al fondo, porque de hecho desarrollo regional es un debate hijo del Estado desarrollista, colonial, centralizado y dependiente, digamos. El concepto de desarrollo, ¿cierto? Unilineal, extractivista en nuestro caso, y de hecho, tú mismo lo has dicho, el postdesarrollo todavía no alcanza a decantar, ¿cierto? Un sustantivo o un verbo que pueda articular los nuevos horizontes porque son demasiado diversos. Entonces, ¿cuál consideración ahí? Pragmatismo en la discusión política, porque no restarnos a una conversación sobre el desarrollo regional, aun cuando sepamos que el desarrollo le ha hecho muy mal a nuestros territorios, digamos, y el costo ecológico, el costo cultural, el costo en clasismo, nos va a costar muchas décadas sacarnos de eso, digamos. Entonces, participar de estas discusiones, ¿cierto? Apuntando a todo lo que el desarrollo a los siglos XX, a los CEPAL, no apuntaba, digamos. Hacer todo lo contrario a Puchuncaví y Quintero. Y eso tiene, segundo punto, la virtud de que empalma con lo local. Y aquí quiero engancharme en algo que dijo la pasada Javier en dos intervenciones anteriores sobre la proximidad. Todas las prácticas de democracia directa que conocemos, desde los presupuestos participativos, las consultas, las que nombró Javiera citando al profesor de la Masa, todas tienen un alcance espacial, tienen una talla. Ninguna de ellas se puede hacer de Arica a Magallanes, porque supone interacción, generalmente cara a cara, supone involucramiento, supone cuotas de intersubjetividad que los estados nacionales de América Latina, por su talla, no tienen, salvo Ecuador y Uruguay quizá, ¿cierto? Y la práctica del centralismo también responde a esa asimetría, más poniéndole más pelo a la sopa, ¿no? El tejido demográfico de Sudamérica es un tejido, no es casualidad que las poblaciones estén concentradas en las ciudades capitales, no es que queramos vivir así en Santiago y sea tan despoblado, es consecuencia del diseño colonial. Eso no pasa ni en India, ni en Europa, ni en Estados Unidos, ¿cierto? Y para eso hay que hacerse cargo, vuelvo aquí al comentario de Andrés, de la realidad que tenemos. Y acá, para ir terminando esta intervención,
respondiendo, por lo tanto, algunas de las interesantes interrogantes que compartía Alejandra. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo creo que nos podemos acercar más si nos definimos como un Estado plurinacional, abandonando el Estado portaliano, que ni siquiera ha reconocido a las primeras naciones, sino un problema de deliberar, ¿no? Las primeras naciones que están en toda Latinoamérica y en Chile, que por el punto de vista de la lengua pueden ser 7, o sea, más allá de lo que cómo nos sintamos, el reconocimiento central, ¿no? No ha existido en tanto Chile se declara un Estado unitario. En tanto eso siga sucediendo, vamos a estar al debe en esa humildad para convivir con las primeras naciones que siguen existiendo. Y en la medida que la sociedad siga aprendiendo, demandando y desbordando este Estado-Nación, yo creo que van a surgir estas alternativas a las estrategias de creación de valor, pero no van a surgir quizás como quisiéramos, como reacción a un proyecto nacional de desarrollo, Puchuncaví Quintero, ¿cierto? Sino que a la deliberación local subnacional. Yo insisto que ya nosotros como ciudadanos, yo veo que no solo en Chile, en América Latina, sabemos lo que pasa, sabemos por qué no hemos superado el diagnóstico que tiene 90 años de la dependencia, ¿no? Exportamos materias primas, importamos valor agregado. ¿Por qué no hemos superado eso en 80 años? Sabemos que las prácticas de democracia directa complementan de una manera muy eficiente, otorgan legitimidad y pertinencia a las prácticas de la democracia representativa, ¿cierto? Sabemos que la sociedad no se conduce solamente por quien administra el Estado. Sabemos varias cosas. Sin embargo, no logramos dar el quiebre. Y yo creo que ahí hay un actor, ¿cierto?, central, que son las empresas, sobre todo las empresas medianas y grandes, y sobre todo las transnacionales, que mi hipótesis, una hipótesis un poco dramática, pero la tengo. Mientras eso no ocurra, mientras ese diálogo no ocurra, vamos a estar bastante lejos de un cambio sustantivo en lo material. Prueba de ello es que la situación local subnacional en Bolivia y en Ecuador, estados que han reconocido la plurinacionalidad, que han declarado adscribir a otras estrategias de creación de valor, siguen con graves problemas medioambientales. Antes de nuestro octubre, tuvimos un octubre en Ecuador, ¿cierto? No basta, insisto, por lo tanto, en un cambio constitucional a nuestra medida, sino que en que estas deliberaciones vayan a los territorios, y desde los territorios ir desbordando este Estado, que esa sí que es una buena noticia, que creo que ya va terminando, ¿no? Cambio, Nicolás. Gracias, Gabriel. Gabriel ha tenido la dicha de ser el último en las rondas, entonces hace una buena síntesis de todos los comentarios que se ofrecen, y además presenta sus matices o digamos sus rupturas con estas tesis que se han expuesto. Vamos a ir cerrando el conversatorio. Hay 3 preguntas, las voy a mencionar y les pido un breve comentario sobre cada una de ellas a quienes deseen realizarlo. La primera pregunta es de Nicolás Gómez. La Universidad Autónoma va a generar un programa de apoyo a los constituyentes que estuvieron por el rechazo, mientras otras universidades están aportando en sentido contrario. Entonces, la pregunta es, ¿qué papel deberían jugar las universidades y especialmente la producción científica en el escenario de la descentralización? Otra pregunta es de Liliana Manzano, que nos dice, tengo una consulta en relación a las lógicas clientelares y la corrupción que se da muchas veces en los municipios. ¿Cómo se previene que ello no se replique a nivel de gobernadores en caso de darle más atribuciones políticas y económicas? ¿Qué herramientas de control o accountability debiesen proponerse en este nivel? Y finalmente un comentario de Rafael, que dice que está de acuerdo con Andrés y nos dice que la FAO ya está comenzando a proponer prosperidad, que está asociado como concepto, ¿cierto? Que está asociado a la generación de bienestar y sostenibilidad de los mercados económico, social y medioambiental. Esta pregunta es de libre respuesta de aquellos que quieran hacerlo para ir cerrando la instancia de conversatorio. ¿Con quién comenzamos? Alejandra. Sí, muy cortito, pero es que hay una pregunta que me interpela particularmente. Bueno, la de Nicolás, yo creo que efectivamente las regiones, las universidades regionales ya están haciendo cosas. Este es un ejemplo. Hay otras universidades en la región que están conduciendo procesos constituyentes. Me ha tocado participar, bueno, por el rol ahora de la presidenta de la Fundación en diferentes universidades. Hay
hay pensamiento, está generando discusión y es un tema que están conduciendo las pocas facultades de ciencias sociales que existen en la región. Así que es importante seguir potenciando y efectivamente darle esta capacidad de ordenamiento un poco de la discusión. En la pregunta sobre las lógicas clientelistas y de corrupción, yo quisiera devolver la pregunta. ¿Es que eso no existe a nivel central? ¿Eso es una exclusividad a nivel municipal, de nivel local, y que va a reproducir los gobernadores regionales? Yo creo que el clientelismo es algo que hay que discutirlo y hay que poner los puntos sobre la isla, hay que generar las fiscalizaciones que se necesiten, pero no es un problema de que al otorgar poder inmediatamente va a aparecer el clientelismo. Este clientelismo existe a nivel central también. Y yo creo que con una mayor potencia que a nivel local. Eso solamente, sobre todo la pregunta de Liliana que me dejó eso. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandra. Recibió hartas reacciones positivas, aplausos la respuesta. Así que vamos ahora con Cedric. Oye, bueno, yo a diferencia de Alejandra, yo sí pienso que es un flagelo la corrupción en las municipalidades y en los gobiernos locales, y es algo que se debe cambiar. Para mí es muy relevante que en la nueva constitución se desarrollen las bases de una nueva institucionalidad para la República de Chile que establezca mecanismos claros de transparencia y de modernización del Estado. El Estado debe asegurar realmente la división de los poderes. Solamente dar un ejemplo que me parece sumamente gráfico. Los casos que hemos tenido últimamente sobre los perdonazos a los controladores de Penta, a los controladores de Sokimich, Ponce Lerú, que dicho sea de paso, se hizo de una empresa pública, estatal, solo por el hecho de que su suegro era Pinochet durante la dictadura, y que además coimió a todo el espectro político durante décadas. Esas situaciones deben cambiar y deben cambiarse de base estructuralmente a partir de la nueva constitución. Y eso que es a nivel macro, también se debe llevar y replicar a nivel local. Entonces, un desarrollo para el país que tenga que ver con la descentralización también tiene que ir de la mano con transparencia y con una modernización del Estado que no permita que las élites políticas y económicas capturen el poder del Estado a través de mecanismos corruptos. Ese mito de que Chile es un país que no es corrupto, yo por lo menos no me lo compro. Es una corrupción que no es de las bases, una corrupción de la élite, que piensa que es intocable, y de hecho en la práctica parece que son intocables. ¿Cuáles son las penas para la gente de Penta? Clases de ética, y después el Estado, Servicio de Impuesto Interno, termina pagando los costos de su defensa, más de 1.400 millones de pesos. Eso es lo que debe cambiar en nuestra sociedad, y me parece que la oportunidad de este proceso constituyente es única para realmente llegar a ser un país democrático y desarrollado con mecanismos claros de transparencia y con una modernización del Estado que regule este tipo de situaciones. Eso, Nico. Muchas gracias, Cedric. Se tensó un poco el debate, estuvo bien interesante. Alejandra Ivanco, bueno, dice que el flagelo es nacional y que no solo es local. Y también Liliana mencionó que concuerdo con Alejandra, corrupción y clientelismo está a todo nivel, pero eso no quita que se requiera generar mejores mecanismos desde estos procesos de transformación, pensando evidentemente en la discusión de la convención constituyente. ¿Alguno otro de los panelistas quisiera intervenir para ir cerrando ya el ciclo? Ya, yo para ir cerrando, respondiendo a la pregunta
sobre corrupción y transparencia. El Consejo para la Transparencia tiene ciertas facultades. El problema con la ley de transparencia, lo que se evidencia, por lo menos incluso en la misma encuesta de transparencia que hace el 2018 del Consejo, es que la gente no conoce la ley de transparencia, ni tampoco cuáles son las funciones ni los beneficios, como lo que ellos pueden realizar a través de la ley. Entonces, creo que lo primero es fomentar el conocimiento con respecto a la ley y también darle quizás más herramientas a los ciudadanos, en donde, por ejemplo, creo que si no me equivoco, el municipio de Jadwe ayer lanzó una campaña en donde la ciudadanía podía acusar, por así decirlo, los actos de corrupción que ellos vieran. Yo creo que es una súper buena idea que debería replicarse en todos los municipios del país. Solo eso. Gracias. Gracias, Javiera. Bueno, al parecer no hay más palabras tomadas, así que aprovecho de ir cerrando esta instancia de discusión. Les recuerdo que nos vamos a volver a reunir el próximo jueves, que si no mal me equivoco, es el jueves 12, en este mismo horario, en la tercera sesión del ciclo de conversaciones constituyentes que está desarrollando la Universidad Central. Reitero mis agradecimientos a Cedric, a Alejandra, como parte de la Universidad de Santo Tomás, y a Alejandra también como presidenta del capítulo regional de la Fundación Chile Descentralizado Desarrollado. También a Andrés y a Gabriel Rodríguez y Javiera, que son de la casa, ¿cierto? Son parte de la institución, y además a Liliana Manzano, que es la directora de la carrera de Sociología y que ha hecho esfuerzos bien considerables para poder desarrollar de buena manera esto. Además está Nicolás Gómez, que ha facilitado, ha ayudado también en todo este proceso de ciclo de conversatorios. Así que eso, me despido de ustedes, agradezco esta discusión bien nutritiva, ¿cierto? A ratos se tensó el ambiente y era lo que esperábamos también realizar, y los dejo cordialmente invitados para la próxima sesión del próximo día jueves. Un abrazo para todas y para todos. Chao, Que estén gracias. muy bien. Gracias, todos, chao muchas a todos. gracias. Chao, gracias. Chao, muchas Muchas gracias por la disposición y la Chao, respuesta. hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias. También agradecer evidentemente a las y los invitados.